¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Les voy a mostrar una cosita que lamentablemente, como siempre digo, quiero hacer un video explicando al funcionamiento de algo y lamentablemente siempre me termino encontrando con mala praxis de un montón de cosas. En este caso también nos encontramos con una mala praxis, pero cabe destacar que nos encontramos con una mala praxis de una persona que sabe, ¿sí?, que quizás su capacidad no llegó al punto en cómo resolver el problema, pero sí llegó al punto en cómo crear más problemas y en cómo engañar al usuario de que el problema estaba resuelto. O sea que me parece que hay como una especie de extra ahí que es importante destacar, porque esto no lo pudo haber hecho una persona que no conoce del tema o que al menos no investigó cómo hacer lo que hizo, pero seguramente hizo alguna investigación bastante amplia para cómo engañar al problema en vez de hacer una investigación bastante amplia de cómo solucionar el problema. ¿Por qué les digo esto? Porque tengo entendido por intermedio del dueño del vehículo que el auto estuvo aproximadamente 2 meses y medio en un taller intentando resolver este problema que supuestamente habían resuelto y ahora yo les voy a mostrar cómo funciona y el por qué no lo resolvieron y obviamente lo vamos a tener que resolver nosotros. Bueno, lo primero que les voy a contar es el por qué ingresa este vehículo al taller. Este vehículo ingresa al taller por un consumo de aceite excesivo, ¿sí?, y por una humeada de el caño de escape, ¿sí?, de humo blanco o azulado. El asunto es el siguiente: cuando nosotros empezamos a hacer una inspección en el vehículo, una inspección bastante cotidiana en un motor THP en cuanto a un consumo de aceite, controlamos el eje del turbo, controlamos que el diafragma de la válvula PCV esté en buen estado, hacemos una prueba de compresión, hacemos una prueba de fuga, ponemos una cámara endoscópica en los cilindros para corroborar que los cilindros no estén rayados, que no tengamos la tapa de cilindro muy carbonizada, que no haya una bajada de aceite excesiva por retene de válvula y demás. Al momento de hacer todas esas pruebas, vemos que el turbo está bien, vemos que la válvula PCV está bien, vemos que los cilindros no están en su mejor estado, pero con la experiencia que nosotros tenemos, no nos dio un indicio de que el problema tan grande venga por ahí, ni que tampoco venga por retenes, más allá de que pueda llegar a tener un consumo normal por esa zona, bastante típica de estos motores. Entonces empezamos a hacer una inspección un poco más profunda y resulta ser que cuando conectamos el escáner nos encontramos con que teníamos una avería registrada en la electroválvula reguladora de presión de aceite de motor y al momento de empezar a hacer las pruebas podemos notar que dicha válvula no funciona y que la presión de aceite de este motor está por las nubes, está completamente pasado de presión de aceite, que más adelante les voy a mostrar cómo funciona. Pero supongamos que tiene que tener una presión de aceite de 2500, 2600 milibares, te lo muestra el escáner, y estamos teniendo una presión de aceite de casi 6000. ¿Qué pasa con esto? Que al tener una presión de aceite tan excesiva, ese aceite que tiene que lubricar el motor, que tiene que pasar a una determinada velocidad, está pasando a una velocidad mucho más del doble. Por lo tanto, en donde hay alguna pequeña fuga por la cual el vehículo con este tipo de motor suelen consumir aceite, obviamente eso se va a incrementar muchísimo. ¿Por qué? Porque el aceite va a pasar por ahí con muchísimo mayor velocidad y con muchísimo menor fuerza, ¿sí? Entonces, al hacer una inspección de todo esto, levantar el vehículo, empezar a controlar cableado,
el cableado que va hacia la electroválvula reguladora de presión de aceite y demás, nos encontramos con un lío bastante complicado, con que el cable de la electroválvula reguladora de presión de aceite no estaba pasado por donde corresponde, y un par de detalles más que nos llamó muchísimo la atención. Bueno, ahí es cuando lo llamo por teléfono al dueño, le comento de la situación, le digo que la electroválvula reguladora de presión de aceite no está funcionando, le comento lo del tema del cable y todo, y ahí él me termina de contar toda, en realidad ahí me cuenta toda la historia del vehículo que yo les comenté al principio. Porque en primer momento el dueño vino a decirme que le revisemos el humo y el excesivo consumo de aceite. Nada más. Nunca me habló de otro mecánico, ni que fue otro taller, ni nada por el estilo. Solamente me pidió un turno y vino para que le revisemos eso. Luego de llamarlo me cuenta toda la historia completa y dentro de la historia completa me cuenta que lo primero que le hicieron al vehículo cuando ingresa a ese taller, que ingresa a ese taller por tener una avería y porque el vehículo se le puso en emergencia, ¿sí? Es que le cambian la electroválvula reguladora de presión de aceite. Que le dicen que el problema de la avería que tenía el vehículo era la electroválvula reguladora de presión de aceite. Luego de cambiarle la electroválvula, lo llaman por teléfono y le dicen que no pueden sacar el auto del estado de emergencia. Que no lo pueden sacar, que no lo pueden sacar, que no lo pueden sacar. Que se le prendía el electro a fondo y demás. Empieza a pasar el tiempo, se lo entregan después de 2 meses y medio, resuelto el problema. Vehículo sin estado de emergencia, vehículo sin el electro prendido a fondo, pero con presencia de humo y de consumo excesivo, que anterior a esto no tenía. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene el quilombo. Luego de esta intervención empieza el problema que nosotros estamos buscando. Vengan que les voy a mostrar una cosita y les voy a seguir comentando porque si no, no van a entender el contexto del video. Lo primero que nos encontramos al momento de sacar el cárter, obviamente pérdidas de aceite por doquier. Nos encontramos con la bomba de aceite rota. ¿Por qué está la bomba de aceite rota? Porque para aflojar el tornillo del engranaje de la bomba de aceite, se ve que le metieron algún destornillador o algo acá para poder aflojarlo y rompieron todas las aletas de la bomba. La bomba de aceite tiene una fisura más adentro que no se va a llegar a apreciar desde acá, pero tiene una fisura por la cual nosotros tuvimos que tomar la drástica decisión de cambiar la bomba de aceite completa. Vemos que la electroválvula es nueva y que es original, ¿sí? Pero la probamos afuera y no funciona. Entonces, hablamos con el cliente, le explicamos la situación, le mostramos todo esto y le decimos que hay que cambiar la bomba de aceite completa, que necesitamos tener una bomba de aceite en funcionamiento correcto para poder continuar y verificar si hay algún problema atrás de todo esto o si el problema se resolvía solo con esto. Sabíamos, y era bastante seguro, que no se iba a resolver solo con esto, pero necesitábamos que esto funcione para poder continuar. Ponemos la bomba de aceite nueva, armamos todo, dejamos el vehículo para el otro día para que se seque el formador de juntas que lleva el cárter. Hoy a la mañana colocamos el aceite, armamos todo, vemos que no hay averías registradas, ponemos en marcha, vemos movimiento en la electroválvula reguladora de presión de aceite, no nos vuelve a tirar la avería de la electroválvula reguladora de presión de aceite, pero sí podemos apreciar que la presión de aceite sigue estando por las nubes y que la computadora intenta regular esa presión y no puede. Entonces empezamos a investigar el porqué y para eso empezamos a hacer pruebas mecánicas, porque si la electroválvula de la bomba de aceite se nos va al 99%, se cierra al 99% para intentar bajar la presión de aceite y no lo logra, en un momento dado la computadora se va a poner en estrategia de emergencia y me va a cortar dicha electroválvula. Lo va a hacer una vez, lo va a hacer 2, lo va a hacer 3, lo va a hacer 4, para que la electroválvula no se queme, hasta que en algún momento se va a quemar, que es lo que pasó con esta nueva que pusieron.
entró en estrategia de emergencia, quién sabe cuánto tiempo, calculen que nosotros tenemos turnos a largo plazo, 3 meses de turno, así que anterior a eso no sé cuánto tiempo el vehículo estuvo andando así, la electroválvula nueva se terminó quemando. Entonces, cuando nosotros empezamos a verificar eso, decimos, bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros tenemos el bulbo de presión de aceite en el enfriador de aceite, o sea, donde está el filtro, ¿sí? Acá abajo. Entonces, hasta acá, hasta la parte del medio del motor, nosotros tenemos un control de la presión de aceite que nos está marcando el bulbo y nos la está mostrando a través del escáner. De ahí para arriba, nosotros no tenemos un control de la presión de aceite. Entonces le vamos a poner un manómetro de presión de aceite en la tapa de cilindros. ¿Por qué le ponemos un manómetro de presión de aceite en la tapa de cilindros? Porque si nosotros tenemos una obstrucción interna de alguna de las venas de aceite, desde el sensor o desde el enfriador, desde el filtro, hacia la tapa de cilindros o dentro de alguna vena de aceite del bloque, esa presión de aceite va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar esa presión de aceite porque obviamente hay una obstrucción. La computadora va a tratar de regularla y no lo va a lograr. Hace poco estuvimos con una investigación muy amplia, con un problema igual, exactamente igual a este, en un vehículo desde Rosario con un colega, y terminaron llegando a la conclusión de desarmar todo el motor íntegro y encontrar la obstrucción de carbonilla que tenía en una de las venas de aceite principal. Nosotros pensando que podía venir por el mismo lugar el quilombo, empezamos a hacer pruebas. Ponemos en marcha y podemos ver que tenemos una presión de aceite excesiva. Ahora se los voy a mostrar. Ah, tiene botón esto, ¿no? Ponemos en marcha, vemos que tenemos una presión de aceite excesiva, tanto en la tapa de cilindros como en el enfriador. Nosotros vamos a entorno de motor y nosotros acá vamos a poder ver que tenemos nuestra presión de aceite. Nuestra presión de aceite de consigna, esperen que se las voy a marcar. Nuestra presión de aceite de consigna, que es esta, 2.941 milibares, y tenemos nuestra presión de aceite de oscilando en 6.000 milibares. O sea, fíjense que tenemos el doble, exactamente el doble de presión de aceite. La electroválvula reguladora de presión de aceite, prestenle atención a la flechita, ahí está en 0. Por momentos se va a poner en 99%, por momentos en 0, por momentos en 99%. ¿En qué estado está nuestra bomba de aceite? Está en modo mecánica o en modo regulada. Cuando está en modo mecánica, quiere decir, ahí pasó a regulada. Quiere decir que la electroválvula no está funcionando porque no lo necesita o porque no puede. Y cuando está en modo regulada, quiere decir que la electroválvula está funcionando y acaba a mantener un porcentaje ideal para poder igualar la consigna de acuerdo a la presión real, ¿sí? Eso va a ir trabajando de acuerdo a las revoluciones del motor para mantener una presión de aceite ideal en el vehículo. Entonces, podemos detectar que tenemos una presión de aceite excesiva tanto abajo como arriba. Sabemos que tenemos una bomba de aceite nueva con una electroválvula nueva y sabemos que no tenemos problema de computadora ni de cableado porque tenemos acá un panorama de que el sistema está funcionando, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos con esto ahora? Porque acá es donde se viene lo complicado de todo esto. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de este vehículo y cómo resolvemos este quilombo? Por las dudas, lo que hicimos fue hacer una medición de cableado y hacer un control exhaustivo de ver si el cableado que va
desde la computadora hacia la electroválvula reguladora de presión de aceite, que es una ficha de 2 cables solos, con un positivo y un negativo pulsante, si no hay algún cable que pueda llegar a estar tocando a masa, que se puedan llegar a estar tocando entre sí, o lo que fuese. Al momento de hacer esa comprobación, nos encontramos con que el actuador de la bomba de agua, ¿sí?, que es este que tengo acá, les voy a mostrar para que más o menos entiendan. El actuador de la bomba de agua, esto es lo que maneja la bomba de agua en el motor THP, lleva una ficha acá, y haciendo una inspección visual desde abajo nos damos cuenta de que esta ficha no está conectada. Empezamos a buscar los cables de esta ficha y los cables no están por ningún lado. Venimos de vuelta al escáner y podemos apreciar que el mando del accionador de la bomba de agua está activo, ¿sí? Y por momentos está inactivo. Pero la ficha no está conectada. Vamos a pedir una lectura de averías. Y no tenemos ningún código de defecto. Vamos a pedirla ahora a ver qué es lo que nos dice. Tenemos el motor en marcha, ¿eh? Lectura de defecto, circuito de aceite nos está tirando ahora. Porque obviamente la electroválvula P15A0 tiene que ver con un código de avería de la electroválvula. Presión demasiado alta en modo mecánico. Esta avería, con este código que nos está tirando, a nosotros nos hace referencia de que la misma computadora nos cortó la electroválvula reguladora de presión o que la electroválvula reguladora de presión no está funcionando como corresponde. No así si la electroválvula reguladora de presión estuviera rota o los cables cortados o la ficha desenchufada, nos tiraría otro código distinto con otra descripción diferente. Vamos a apagar el vehículo porque no está bueno que siga en marcha con ese problema. Lo voy a apagar y lo voy a poner en contacto. Bueno, como no encontrábamos ese cable y como nosotros tenemos mucha experiencia con este tipo de vehículos y con este tipo de motores, empezamos a hacer una inspección un poco más profunda. Ya nos llamaron la atención muchas cosas. Yo estoy tratando, si bien el video se va a hacer largo porque está buena la explicación para que ustedes entiendan cómo es el funcionamiento, nos encontramos con un montón de cosas en el camino, como por ejemplo, al sacar todo esto de acá para colocar el manómetro, nos encontramos con este quilombo de cables acá, que estos cables son del termostato pilotado y del sensor de temperatura, que la realidad es que no están como tienen que estar. Pero bueno, qué sé yo, tranquilamente se pudo haber armado un acople con la reforma por atrás, en vez de ponerle el acople que lleva, que es bastante caro. La verdad que nos llamó la atención la desprolijidad, pero no lo que tiene hecho, ¿sí? Pero nos llamaron la atención un par de cosas. La tapita de acá la sacamos nosotros porque estaba toda mal puesta. La tapa de la batería estaba mal puesta, estaba corrida para acá. Estos cables estaban pasados por acá. Entonces nosotros sacamos la tapa esta. Cuando empezamos a hacer una inspección un poco más profunda. Y al momento de sacar la tapa esta, porque este cable estaba pasado por acá. Estaba pasado por acá afuera así y metido por acá. Y este cable en realidad va por acá y pasa por abajo de los cables de la computadora y viene por este lado. Cuando sacamos esto nos encontramos con este cable pelado, o sea que es cortado y vuelto a unir, soldado con estaño. Y nos llamó muchísimo la atención. Entonces, empezamos a hacer una investigación y nos fuimos al diagrama eléctrico del vehículo. Al irnos al diagrama eléctrico del vehículo para ver de qué era ese cable que sale del pin 50 de la ficha marrón, pudimos observar esto, y acá es donde se viene la parte más linda. Nos encontramos con que el cable que está cortado y vuelto a unir es este de acá, del pin de la ficha marrón número 50, y fíjense de qué es este cable, del sensor de presión de aceite.
Entonces ahí empezamos a interpretar un montón de cosas. ¿Qué es lo que hicieron estos tipos? Se encontraron con todo este quilombo, no sé qué es lo que pasó en el medio, pusieron una electroválvula nueva que vale un montón de guita, el sistema seguía sin funcionar, se les puso el vehículo en emergencia, obviamente tiraría avería continuamente de presión de aceite. ¿Habrán querido cortar el cable para ver si con eso resolvían el problema? No lo van a resolver, ¿sí? Obviamente no lo van a resolver porque es un sensor que no solo le va a dar la información al tablero para que prenda la luz, es un sensor de tres cables. Entonces lo volvieron a unir. Rompieron la ficha de la computadora porque le falta la tapita negra, que es la que mantiene los cables hacia abajo y los mantiene cubiertos. Entonces ahí es como que ya empezamos a hacer otro tipo de investigaciones, empezamos a abrir el ramal de cables para buscar a ver a dónde estaba la ficha del actuador de la bomba de agua. Y para nuestra sorpresa nos encontramos con que los cables del actuador de la ficha de la bomba de agua, fíjense que nosotros acá vamos a levantar la ficha de la sonda, a ver si la podemos sacar. No sube, ¿no? Sí. Ahí. ¿Está filmando? Sí. Y al levantar la ficha de la sonda y todo y empezar a descubrir, fíjense que tuvimos que sacar un poco el corrugado, al sacar un poco el corrugado nos encontramos con que los dos cables del actuador estaban cortados acá, cortados así, metidos adentro con una vueltita de cinta para que no se vea. Este ramalcito de cable que nosotros tenemos acá, lo pusimos nosotros de una instalación eléctrica original, la cual siempre vamos cortando y sacando fichas. Tenemos varias instalaciones porque cuando cambiamos motor completo que vienen de algún desarmadero legal, vienen con el ramal eléctrico y a nosotros después nos sirve para resolver este tipo de cagadas o de quilombos, ¿sí? Con fichas originales. Entonces fuimos a buscar, pusimos la ficha original y conectamos un actuador de bomba de agua por afuera, ¿sí? Para ver qué era lo que pasaba. Este actuador, cuando uno le estira la patita así, esto sale para afuera, se traba ahí y uno puede cambiar la correa poli-B y después esto tiene que liberarlo, vuelve a subir y queda ahí. Lo que hace esto, cuando está enchufado, es que la computadora controla la apertura y el cierre de esto para poder controlar el funcionamiento de la bomba de agua. Ya lo expliqué en otro video, en un video de un RCZ, que les voy a dejar el enlace por acá para que lo puedan ver si quieren, un video que es bastante viejo. Y si no, me lo dejan en los comentarios y en algún otro momento hago un video nuevo, más exhaustivo, explicando solamente el funcionamiento de esto, que no es el problema que nosotros estamos teniendo hoy que resolver. Bueno, al enchufar esta ficha, la cual le cortaron los cables, yo les voy a mostrar qué es lo que sucede. Vamos a ir primero al escáner, tenemos el vehículo en contacto. Vamos a ir primero al escáner. Vamos a volver para atrás. Uy, me fui muy para atrás. Vamos a ir a lectura de defectos. Vamos a borrar esta avería que nos grabó con respecto al tema de la electroválvula reguladora de presión de aceite. Vemos que tenemos ausencia de defecto, ¿sí? Volvemos para atrás, pedimos lectura de defecto nuevamente, seguimos teniendo ausencia de defecto. Eso es un dato importante que les dejo. Cuando tienen ausencia de defecto y quieren ver si hay algún defecto permanente que por ahí se los dejó borrar, muchas veces vuelven para atrás y vuelven a pedir una lectura y quizás les aparezca de nuevo algún código. Vamos a ir a la parte de medición de parámetros. Vamos a ir de nuevo a la parte de entorno al motor y vamos a poner en marcha el vehículo y yo quiero que ustedes observen qué es lo que pasa con el auto, ¿sí? Porque antes pudieron apreciar que el vehículo estaba en marcha, de hecho así vino andando, sin estar en estado de emergencia ni mucho menos.
Así como está, solo con enchufar esa ficha vamos a poner en marcha el auto. Automáticamente el vehículo se puso en emergencia. Préstame a ver si llego a tiempo a mostrarle la avería del tablero. Automáticamente se puso en emergencia. Automáticamente me tiró un cartel de stop y un defecto de la temperatura del motor. Pare el vehículo. Pero automáticamente lo que pasó acá es que la computadora reconoce esto, pero se da cuenta que no lo puede hacer actuar. Cuando yo pongo en marcha el vehículo, eso automáticamente tiene que salir, y cuando llega a una temperatura de trabajo necesaria para que empiece a girar la bomba de agua, eso se tiene que cerrar, haciendo así que la bomba de agua empiece a girar. Vamos a pedir una lectura de defectos ahora. Vamos a mostrar, ese actuador es este que yo mostré antes. Mando de la bomba de agua, mando de accionador de la bomba de agua. ¿Ven que dice activo? Cuando está activo tiene que estar salido para afuera. Cuando está inactivo tiene que estar para adentro. Nos vamos para atrás. Nos vamos a lectura de defecto. Automáticamente tenemos un defecto en el mando de accionador de la bomba de agua. Es interesante el video. Está bueno que lo vean con detenimiento de principio a fin para que puedan saber cómo funciona el sistema. Esto que yo voy a hacer no es recomendable hacerlo, pero yo lo voy a hacer en este momento para que el electroventilador se calle un poco, porque si no, no se puede ni hablar. No es recomendable hacerlo cuando tienen una falla en este tipo de vehículos, porque muchas veces la gente lo hace de decir, no, yo me queda el electroventilador prendido, entonces le desconecto la batería, la vuelvo a conectar y con eso se apaga. Sí, con eso se apaga el electro. Buenísimo. No es recomendable hacerlo, una, por la caja de gestión de alimentaciones, que todavía está activa y es bastante delicada. Y otra, porque de esa forma muchas veces se borran códigos de avería que a la hora que llevas el auto al mecánico, hay averías que quizás no están y es un poco más engorroso de llegar a un diagnóstico. Entonces no está bueno que hagan esto cuando les queda el electro prendido. Hay que llevarlo al taller y revisarlo. Volvemos a lo nuestro. Vehículo en emergencia. Nosotros en este momento tenemos el vehículo en el mismo estado en el que lo tuvieron 2 meses y pico adentro de ese taller buscándole el problema. Entonces, ahí empezamos a cortar cable, empezamos a mirar acá, empezamos a mirar allá, empezamos a ver cómo funciona esto, lo otro. Tantas pruebas que hicimos, descubrimos que si le cortamos estos 2 cables, el auto no está más en estado de emergencia. Si esto lo dejamos con la piola para adentro, la bomba de agua gira continuamente, o sea que el auto problema de temperatura no va a tener, el termostato va a abrir igual, el electro no se va a prender, no le va a tirar avería de presión de aceite. Después, si se funde el motor porque la bomba de aceite tiene el doble de presión de aceite y todo eso, no es nuestro problema. Dejamos todo así como está, el cliente no tiene ninguna advertencia, no se entera de nada. Si el cliente no es un tipo hincha pelota, que el auto le empieza a echar humo y le empieza a consumir mucho aceite y va a un taller idóneo a que le revisen esto, de este quilombo nunca nadie se entera. ¿Sabe cuándo nos íbamos a enterar? Cuando el motor se funde. Y si el motor se funde y el cliente va a otro taller en donde le hacen el motor y no conocen el sistema como lo conocemos nosotros, le hacen el motor nuevo y el vehículo sale del taller con este mismo quilombo, con esta misma mala praxis hecha, volviendo a fundir un motor recién hecho 0 kilómetros. O sea, fíjense hasta dónde llega el punto de la mala praxis. Es mucho más fácil y mucho más productivo decirle al cliente, loco, no puedo encontrar el problema, no sé por dónde viene, no conozco el sistema, llévalo a alguien idóneo en esto. Te cobro X plata por el tiempo que perdí, por el diagnóstico, por haberte cambiado la electroválvula. Te cambié la electroválvula y sigue sin funcionar. Te muestro que la que te saqué está quemada y que no funciona. Y te digo, llévalo a un taller donde se dediquen a esto, porque la electroválvula nueva que le pusimos se te va a volver a quemar. Te la dejo desconectada.
es más fácil. Y me parece que es mucho más productivo para el taller, para el cliente, para el vehículo, para todo. Pero bueno, esas cosas no pasan y por suerte estamos nosotros para resolver todo ese tipo de quilombos. Acá tenemos el mando del accionador de la bomba de agua. Y ahora, la parte más linda de todo esto es que si nosotros vamos al diagrama eléctrico, que nosotros ya lo conocemos, y por eso el vehículo está acá, por la experiencia que nosotros tenemos, pero para que ustedes puedan apreciar de lo que les estoy hablando, si nosotros nos vamos al diagrama eléctrico, esto lo habrán visto en una oportunidad, en un video que subí no hace mucho, y van a poder apreciar que nosotros tenemos acá un cable positivo que sale del pin 41 de la ficha marrón que nos alimenta el resistor de gases de aceite, que es este que está acá, es esta fichita que está acá, ¿sí? Que va conectada a una resistencia del caño que viene hacia el turbo. Ese positivo que sale de la computadora nos alimenta ese sensor y acá ven que tiene una bifurcación. Ese positivo sigue y ese positivo nos alimenta la bomba de agua, o sea, el actuador que les acabo de mostrar, nos alimenta el termostato pilotado y nos alimenta la electroválvula de control de presión de aceite. Por lo tanto, si ese positivo nos alimenta estos 4 componentes que están relacionados con la presión de aceite y con la temperatura del motor, y cada uno de esos componentes tiene un cable aparte de comando que va hacia la computadora, nosotros podemos tener una referencia ahí de que todos esos cables de comando y ese positivo van a ir a parar a un driver en común. Ese driver en común es el que maneja todo ese sistema en conjunto. Necesita de una cosa y de la otra para funcionar todo en armonía, como quien dice, ¿sí? Hay una parte de ese driver que está quemada. Es la parte del actuador de la bomba de agua. Como el driver no tiene el control de uno de los componentes, tampoco puede controlar el resto. Entonces, adentro de la computadora, que es un cerebro, se está armando un lío bárbaro en el cual, por culpa de un componente que no puede controlar, pierde el control total del resto de los componentes y empiezan a funcionar todos mal. ¿Qué pasa acá? Que es un sistema que la verdad que para mí me parece que está completamente mal y no sé qué es lo que pasó acá, pero esto ya tiene que ver con la parte de ingeniería y con la parte de quien diseñó la computadora y el sistema y demás, que así como en este componente hay otros componentes en el vehículo en el cuales si vos le desenchufás la ficha a la computadora no se entera. Porque yo en este componente con la ficha desconectada yo tendría que tener una avería fija que no me deje borrar avisándome que hay un cortocircuito a masa, a positivo o lo que sea, o una ficha o un cable abierto con respecto al componente del actuador de la bomba de agua, que es un actuador muy importante. Y sin embargo esa avería no está. ¿Por qué no está? No tengo ni idea. Pero eso es lo que te lleva a que se te complique muchísimo el tema del diagnóstico. Porque si yo hubiera enchufado el escáner y en vez de encontrarme con que la electroválvula de presión de aceite no funciona, me hubiese encontrado con que la electroválvula de presión de aceite no funciona y el actuador de la bomba de agua no funciona, el diagnóstico hubiese sido mucho más corto. Si nosotros que tenemos la experiencia que tenemos, hicimos todas las pruebas que hicimos para llegar a donde llegamos, que no deja de estar la mano del hombre en el medio, cortando 2 cables y escondiéndolo adentro de un corrugado, imagínense una persona que no entiende o que no conoce el sistema en profundidad. No digo que no lo vaya a poder encontrar, pero se va a enfermar el cerebro. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Sacar la ECU, mandarla a reparar, rearmar todo el sistema, el ramal de cableado como corresponde, y cuando tengamos la computadora reparada, continuamos con el video y les mostramos el funcionamiento de todo. Si todo está bien, se le hará entrega al cliente, y si tenemos que seguir con otra cosa, lo veremos más adelante.
Bueno, gente, acá vamos a retomar con el video. Hoy es lunes ya. Me acaban de entregar la compu de este vehículo, Citroën C4. Obviamente ya le hicimos una limpieza, estuvimos adelantando un par de cositas, hicimos el service y un par de cosas que teníamos que hacer, porque dice la teoría que una vez que pongamos la computadora, el sistema de la presión de aceite va a volver a funcionar como corresponde. Vamos a ver si es verdad. Una cosa que me llamó la atención cuando saqué la computadora para mandarla a reparar es que la computadora lleva una chapa acá atrás agarrada con dos tuerquitas y luego va montada acá adentro, ¿sí? Adentro de donde iría la BCM. La computadora va montada acá, pero con una chapa en la espalda de la computadora para que la computadora no quede haciendo este movimiento. Esa chapa no la tiene, incluso la computadora va más arriba, queda más o menos por acá. Así que, obviamente, más a mi favor todavía de darme cuenta que acá anduvo la mano del hombre y que estuvieron renegando bastante con todo este tema. Así que nada, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Vamos a enchufar la compu, vamos a conectar el escáner, preparamos todo y continuamos con el video. Todavía tenemos el manómetro conectado para poder ver el funcionamiento de la presión de aceite y demás. Y solamente hicimos una limpieza, está todo como lo habíamos dejado en el momento que mandamos a reparar la ECU. Así que vamos a enchufar el escáner, una vez que tengamos todo armado, continuamos con el video. Bueno, ahí tenemos el escáner conectado, vemos que tenemos ausencia de defecto. La realidad es que no recuerdo cómo quedó el viernes esto, si quedó con defecto registrado, o si lo había borrado, o si se borró solo, porque no me acuerdo. Seguramente lo habrán visto en el video. Y vamos a ir directamente a la parte de mediciones y vamos a corroborar el tema de la presión de aceite. Pero acá tenemos un problema porque tenemos que conectar, está conectado el actuador de la bomba de agua y tenemos que verificar si el actuador de la bomba de agua sale para afuera cuando ponemos en marcha el vehículo. Vamos a ir directamente a entorno del motor y vamos a controlar la presión de aceite, que es lo que nos importa a nosotros en este momento. Y la vamos a dejar marcada. Presión de aceite medida. Ahí está. Presión de aceite medida. Consigna y modo de funcionamiento de la bomba de aceite. Dale arranque. Bueno, obviamente arrancó con el turbo inflado porque el motor está frío. Se nos puso en emergencia y la bomba de aceite se pasó a mecánica. Bueno, gente, como habrán podido ver, estuvimos lanzando unas pruebas y vimos que la computadora seguía sin funcionar, ¿sí? Eso tranquilamente podría haber sido una parte en la que yo tendría que haber editado, pero ¿saben por qué no la edité? Para que vean muchas veces la cantidad de horas que lleva a uno encontrar el problema de un vehículo y repararlo, sobre todo cuando el vehículo viene manoseado, ¿sí? Como les dije al principio del video, la persona que realizó este trabajo y que hizo esto, yo no entiendo por qué tienen la capacidad de hacer las cosas que hicieron y no utilizar esa capacidad para resolver el problema de raíz, en vez de hacer chanchadas. Es algo que no me entra en la cabeza. Yo no sé si el auto viene de otra provincia, de otro planeta o de otro lugar en donde no tienen recursos para reparar una ECU. Si así fuese el caso y no tenés recursos para reparar una ECU, ¿no hubiese sido mucho mejor cambiar la ECU directamente? Supongamos que no hubieses tenido... Está bien, por ahí es medio complejo, ¿no? Porque si no tenés los medios para reparar una ECU, tampoco tenés los medios por ahí para clonar una ECU con otra, mucho menos para poner una ECU virgen y reprogramarla. Pero bueno, nada, yo le diría al cliente, che, loco, tenés este problema, yo no te lo puedo resolver, llevarlo a otro lado.
Nosotros colocamos la computadora seguía sin funcionar. Saco la computadora, vuelvo a hacer un montón de pruebas, cortamos con el video, vuelvo a hacer un montón de pruebas. Sigo con el mismo problema. Entonces, mando la EQ a la gente que me las repara, que son los de Falla Electrónica, la gente con los que trabajamos siempre, se ponen a revisarla. Anterior a eso, ellos me habían mandado un video y todo, aparte que yo confío ciegamente en ellos, que el driver estaba volado. Cambiaron el driver, probaron la EQ en banco y demás, me la mandaron. La pongo en el auto, seguimos con lo mismo, se la mando, la vuelven a probar, me mandan un video que acá se los voy a dejar para que lo vean. Bueno, Dari, mira, ahí está muerto, ¿sí? Estoy saliendo la salida A1, tengo la EQ conectada, bueno, acá tengo el escáner, se ve que se me apagó. Le vamos a dar, ¿sí? Ahí le doy contacto. Salida de bomba. Ahí tenés. Obviamente lo tengo con una resistencia, no me va a dar los 12 volts justo, ¿sí? Y estoy midiendo en la que la excita, que es el 41, ¿sí? Y el A1, M41, marrón 41 y el A1. ¿Está? Esa salida de bomba, ahí ya está acoplando bomba. Ya tengo la masa que me está cerrando. Y en comunicación con esta gente me dicen que me está faltando una alimentación. Que me fije que posiblemente tenga algún problema en el auto, que me está faltando una alimentación. Yo había chequeado un montón de cosas, la verdad es que no me había puesto a mirar en ese momento las alimentaciones, porque lo que a mí me estaba faltando en el momento en el que yo empiezo a hacer las pruebas era el controlador. El controlador no lo tenía, ¿sí? Estaban quemados los drivers. Ahora me estaba faltando una alimentación. Me dicen, para mañana te puedo llegar a conseguir una EQ exactamente igual, la desinmovilizamos para que la pruebes y nos quedamos tranquilos porque hay ciertas pruebas que en banco no se pueden realizar. Y es un trastorno, ir, venir 200 veces, si no tengo que llevar el vehículo para allá, para empezar a hacer pruebas y diagnosticar diferentes cosas. Es bastante complejo el asunto. Y resulta que me pongo a mirar y este vehículo en particular tiene una BCM que no es muy común, ¿sí? Una BCM que no es muy común que la traigan este tipo de vehículos, en la cual obviamente faltan algunos fusibles, pero los que son mecánicos saben que en un montón de BCM faltan un montón de fusibles porque no todos los vehículos llevan la misma cantidad de fusibles, algunos llevan más, otros llevan menos, y las BCM son iguales. Entonces, te digo, Leo, voy a buscar la compu de vuelta, la traigo, le pongo los fusibles que faltan, a ver qué onda, si arranca, porque si me está faltando una alimentación, posiblemente tengamos un quilombo ahí. Y efectivamente, gente, le faltaba un fusible. Y le faltaba un fusible en especial, que es la alimentación de lo que yo estoy buscando. O sea, la persona que hizo esto, no solo que se mandó la cagada, sino que le buscó estratégicamente todos los medios para que una persona como yo se rompa la cabeza para encontrar el problema. O sea, encima que hago cagada, lo escondo y te la hago recontra difícil para que vos la puedas encontrar. La verdad es una locura las cosas que pasan. Pero bueno, ese tipo de cosas nos encontramos en el taller y a ese tipo de cosas nos dedicamos nosotros, a resolver problemas realmente complejos. Hace un montón de días que estamos laburando con este auto. Es lamentable porque, como siempre les digo, este tipo de quilombos y toda la cantidad de tiempo y todo lo que nosotros tenemos que renegar por culpa de una persona X o de un mecánico, llámenlo como quieran, lamentablemente todo eso se traslada al bolsillo del cliente, porque la realidad es esa. Y la verdad que, bueno, es un bajón, porque tranquilamente podría haber sido mucho más fácil y mucho más económico. Ahí tenemos el fusible conectado de vuelta y ahora sí le vamos a poder lanzar una prueba al actuador de la bomba de agua. Quiero que vean cómo funciona. Fíjense cómo se abre el actuador y cómo se vuelve a cerrar. Vamos a esperar una vez más. Listo, vamos a cortarlo ahí y ahora sí, vamos a conectar el actuador original, que es el que tiene puesto el vehículo, y vamos a poner en marcha para poder controlar a ver qué es lo que pasa con la bomba de aceite. Sacale el contacto, hijo.
Vamos a ir ahora a la parte de mediciones. Y encima es un bajón, ¿saben qué es un bajón? Que uno invierte tanta cantidad de tiempo y tanta cantidad de plata en material y en programas y todo, y siempre te faltan 5 para el peso. O sea, el programa que tengo yo para poder tener los diagramas eléctricos, evidentemente no es el mismo que tiene la gente que me repara la computadora, porque pudieron darse cuenta que a mí me estaba faltando un positivo. O por lo menos poder indicarme desde dónde venía ese positivo para que yo pueda hacer una serie de mediciones y llegar a darme cuenta que a esto le faltaba un fusible. Vamos a ver qué es lo que pasa con la bomba de aceite. En torno al motor. Dale arranque. Mamá, qué ruido. Bueno, y fíjense ahora. Esperen que lo voy a poner de vuelta y se los voy a marcar para que lo puedan ver. Fíjense ahora. Consigna de presión de aceite, 2964. Presión de aceite medida, 2915, oscilando dentro de los parámetros. Bomba de aceite regulada todo el tiempo. Actuador de bomba de agua, mando de accionador de bomba de agua activo. ¿Sí? Vamos a dejarlo un ratito más. Acelerá un cachito y largá un poquito. Ay, mamá, qué ruido que hace la distribución. A ver, dale un poquito. Dale. Bueno. Mamá. Bueno, eso no tiene nada que ver con el video. Esto hace mucho ruido la distribución. Convengamos que esto viene trabajando con una presión de aceite completamente errónea. Quién sabe desde cuándo. Y ahora van a poder apreciar en el manómetro. Fíjense que la presión de aceite ya no se va por las nubes. Nosotros teníamos, creo que teníamos 60 PSI más o menos, una animalada. Eso es lo que hacía que el vehículo fume, que el vehículo largue humo, que consuma mucha cantidad de aceite. Eso fue lo que hizo mierda la distribución. Eso es lo que te raya todo el motor adentro. Y eso es lo que te genera un montón de inconvenientes a corto o a largo plazo con roturas internas del motor. Evidentemente era mucho más fácil cortarle los cables, esconderlos, sacar un fusible y sacar el auto del estado de emergencia y entregárselo al cliente en vez de resolver el problema de raíz que seguramente vos que hiciste todas esas chanchadas ya sabías cuál era el problema que tenía este auto. Quiero creer, no sé qué opinan ustedes con ese tema. Pero bueno, en definitiva, una vez más, nosotros logramos resolver el problema, ¿sí? Fíjense que la bomba sigue regulada, la presión de aceite está correcta. Por lo tanto, el problema por el cual el vehículo ingresó al taller ya está resuelto. Ahora, lamentablemente, tenemos que hablar con el cliente, acomodar todo el quilombo de cablerío y demás, decirle que hay que cambiar la distribución, después que lo pruebe y de a poco ir poniéndolo en órbita, y si hay daños internos adentro del motor ya no depende de nosotros, lamentablemente. Pero bueno, con esto por lo menos podemos terminar con el video acá. Podemos mostrar que realmente resolvimos el problema, a dónde estaba y cómo llegamos a él. Así que espero que les haya gustado la info, que les haya servido, y no olviden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video, gente.